Ahora este piso es nuestro, hijo. A tu mujer le quedan 10 años de pudrirse en la cárcel. Mi marido y mi suegra celebraban mi arresto por una acusación falsa y no oyeron de inmediato cómo giraba la llave en la cerradura. La tela áspera del uniforme penitenciario aún rozaba su piel cuando cruzó la puerta de la prisión de mujeres de régimen general número 4. El viento de septiembre agitó los mechones rojizos que le habían crecido en 7 años. Marina López ajustó la correa de su bolso con pertenencias modestas y respiró hondo. El aire, sin el sabor de la privación, le mareaba un poco. «¡Y no vuelvas, López!», gritó la suboficial Valentina, la única del personal que creyó en su inocencia. Marina asintió sin volverse. El documento de libertad condicional ardía en el bolsillo de la chaqueta, la misma que le habían dado al llegar hace 7 años, en reemplazo de aquella con el agujero fatídico en la manga. «El coche llega en 15 minutos, Marina», dijo el trabajador social consultando su reloj. «Te llevan hasta la ciudad, luego por tu cuenta». Ella volvió a asentir. 35 años. Y tenía que empezar de nuevo. Mejor dicho, desde -7. En ese tiempo, el mundo había seguido adelante sin ella. Ella se había quedado atrapada en una realidad paralela donde el tiempo se medía en toques de diana y de queda. La noche anterior no pudo dormir. Se revolvía en la cama dura, escuchando los ronquidos de su compañera de celda, imaginando cómo abriría la puerta de su piso, se dejaría caer en el sofá, pondría la tele, haría café en su propia cocina. El pensamiento de su esposo, Sergio, le provocaba una especie de parálisis emocional. En 7 años no hubo ni una visita, solo unas pocas cartas secas y distantes durante el primer año. Luego, silencio. No lo culpaba. ¿Quién necesita una esposa asesina, aunque hubiera sido injustamente acusada? El coche del servicio social levantaba polvo en el camino rural. Por la ventanilla desfilaban aldeas, luego las afueras y por fin su ciudad natal. Casi no había cambiado. Solo más vallas publicitarias y un centro comercial donde antes había un viejo cine. «¿A dónde la llevamos?», preguntó el conductor al entrar en la ciudad. «A Constructores número 15», dijo Marina, humedeciéndose los labios resecos. «¿A casa?». «¿A casa?», respondió el eco en su interior, aunque no tenía ninguna certeza de que ese piso siguiera siendo su hogar. Frente al edificio se quedó de pie largo rato, observando el desvencijado bloque de 5 plantas como si lo viera por primera vez. El corazón le latía con violencia y los pies parecían pegados al asfalto. ¿Y si Sergio cambió las cerraduras? ¿Y si no está solo? ¿Y si...? «Al diablo», soltó Marina y avanzó con determinación hacia la puerta. El código seguía siendo el mismo, las últimas 4 cifras del número del edificio al revés. Subió a pie hasta el 3er piso, aunque el ascensor parecía funcionar. Quería retrasar ese momento de enfrentarse a lo desconocido. Piso 37. Su piso. Su hogar. Sacó el llavero que le había devuelto el investigador junto con sus objetos personales. La llave grande para la cerradura inferior, la pequeña para la superior. Le temblaban las manos al intentar encajarla en la ranura. Giraron con facilidad, como si la hubieran estado esperando 7 años. Marina cruzó el umbral y se detuvo. El olor era extraño, una mezcla de cigarrillos baratos y perfume empalagoso. En el sofá, envuelta en su bata verde, estaba sentada una mujer desconocida, de unos 30 años, con las raíces del tinte ya visibles y gesto molesto. «¿Qué haces aquí tan pronto?», resopló la mujer sin siquiera levantarse. «Te dieron 10 años y solo han pasado 7». Algo se quebró dentro de Marina. Así que la esperaban. Sabían que volvería. Solo que contaban con 3 años más de margen. «Libertad condicional», respondió secamente, mirando las paredes que una vez le fueron familiares. Mucho había cambiado. Las cortinas coloridas habían sido reemplazadas por feas persianas beige. Donde antes había una biblioteca, ahora había una vitrina de cristal llena de figuritas inútiles. Y el sofá, el mismo sofá donde, en otra vida,
Marina y Sergio veían películas abrazados. Ahora estaba ocupado por esa mujer teñida. Desde la cocina apareció su suegra, Antonia Pérez, en todo su esplendor, traje caro, peinado impecable, mirada gélida. Al ver a Marina, se puso blanca como una sábana. Sin decir palabra, agarró su bolso y salió corriendo, casi atropellándola. Como una cucaracha al ver la luz, pensó Marina. Ese pensamiento le dio fuerzas. La amante de su marido, ¿qué otra cosa podía ser esa desvergonzada? Se levantó de mala gana y lanzó una bolsa a sus pies. Tus trapos estaban tirados en el balcón. Llévatelos y lárgate. El piso es mitad de Sergio, tiene derecho a vivir aquí. Dentro del paquete había 2 chaquetas viejas y un jersey, los restos de otra vida. Reconoció su chaqueta azul favorita, con los codos gastados, la chaqueta gris, el suéter marrón con renos, regalo de Elena por Navidad, justo antes del desastre. Esto es todo lo que queda de mí en esta casa, pensó Marina, sintiendo un vacío raro. ¿Y Sergio?, preguntó, sorprendida de su propio tono sereno. En el trabajo, ¿dónde si no?, bufó la mujer encendiendo un cigarro. Hoy llega tarde, así que vete por las buenas. Ya hablaremos con un abogado. Marina recogió sus cosas en silencio y salió. No tenía fuerzas para discutir. 7 años en prisión le habían enseñado a reservar energía para las verdaderas batallas, y esa se avecinaba, seria. Pero no ahora. Ahora necesitaba un refugio, ordenar sus pensamientos, decidir el próximo paso. En la esquina aún funcionaba un teléfono público. Encontró unas monedas en el bolsillo y marcó un número que conocía de memoria. ¿Elena? Soy yo, Marina. Sí, ya salí. Por libertad condicional. Oye, ¿puedo ir a tu casa? Unos días, mientras aclaro las cosas. La voz de su amiga sonó emocionada pero firme. ¿Qué preguntas, Marina? Claro que sí. Ven ya mismo. Es la misma dirección de siempre, pero te aviso. Ahora vivo en un piso compartido, no en un palacio. Y por primera vez, Marina sintió que el peso sobre su pecho aflojaba un poco. El trayecto hasta casa de Elena, en un barrio viejo de la ciudad, le llevó casi 1 hora. Los autobuses pasaban con poca frecuencia y Marina no tenía dinero para un taxi. Miraba por la ventana los edificios que pasaban, la gente con prisas por sus asuntos, y se sentía como un fantasma del pasado, materializado por error entre los vivos. Elena vivía en un edificio antiguo de 3 plantas, en un piso compartido con 2 vecinos más. Pero incluso eso le pareció ahora un paraíso, comparado con la desolación que había sentido en su propia vivienda. «Marina». Elena la abrazó en el mismo umbral. «Dios mío, qué alegría verte». Su amiga apenas había cambiado. Los mismos ojos marrones llenos de vida, la nariz respingona y una melena rebelde recogida en un moño descuidado. Solo unas arruguitas nuevas en las comisuras de los ojos y una cana en la sien delataban el paso del tiempo. «Pasa, siéntete como en casa, esta será tu habitación». La condujo a un cuartito diminuto con una cama estrecha y un escritorio bajo la ventana. «Aquí vivía don Nicolás, pero falleció hace un par de meses. Ahora es tu espacio, el tiempo que necesites». Marina sintió un nudo en la garganta. «Gracias, Elena. No sé qué habría hecho sin ti». «Anda ya, no digas bobadas», respondió con una mano al aire. «Y aún suerte que no vendí esta chabola. El año pasado estuve a punto, pero con la bajada de precios me lo pensé mejor. Ya ves, fue el destino. Instálate tranquila, voy a poner agua para el té. ¿O tienes hambre? Tengo pollo, te lo caliento». Solo entonces Marina se dio cuenta de lo hambrienta que estaba. El estómago le rugió con solo pensar en una comida casera. «Sí, por favor». Elena se movía con soltura por la cocina compartida, hablando mientras tanto de los vecinos. Que doña Petra era inofensiva, aunque refunfuñaba todo el día, y que de Igor mejor cuidarse, porque le gustaba beber, aunque no era violento, solo pesado. Marina la escuchaba sin mucha atención. Algo dentro de ella, algo que durante años la había mantenido en pie, ahora parecía haberse roto. Libre al fin, frente a una realidad brutal,
Sentía cómo sus fuerzas la abandonaban. «Elena, ¿puedo acostarme un rato?» «Claro que sí. Vienes agotada del viaje. Descansa. Luego hablamos». El cuartito olía a medicinas y a viejo, herencia del inquilino anterior, pero a Marina no le importó. Se dejó caer en la cama sin siquiera quitarse la ropa y se sumió en un sueño pesado, sin sueños. Despertó al oír golpes suaves en la puerta. Elena entró con una bandeja, sopa de pollo, pan y un vaso de compota. «Ya es de noche. Te pasaste casi todo el día durmiendo», dijo, dejando la bandeja sobre el escritorio. «Come algo, y si quieres, me cuentas qué ha pasado. Solo si quieres». Marina se incorporó despacio, frotándose el cuello entumecido. «¿Qué ha pasado?», repitió con una risa amarga. «En mi casa vive una peliteñida cualquiera, en mi bata». Mi suegra, al verme, salió huyendo como si viera un espectro. «Y todo lo que me queda de aquella vida cabe en ese paquete», señaló el bulto junto a la puerta. «Tu Sergio siempre fue un calzonazos», suspiró Elena. «Nunca entendí cómo te casaste con él». «Lo amaba», respondió Marina simplemente. «En su momento, lo amé». Se acercó al escritorio y comenzó a comer. La sopa era sencilla, casera, con buena cucharada de crema y eneldo por encima, justo como la hacía su madre cuando Marina enfermaba de niña. «7 años», murmuró entre bocado y bocado. «7 años de mi vida tirados a la basura, y ellos ahí, viviendo tan tranquilos. Hasta mis cosas las tiraron al balcón». «Espera», frunció el ceño Elena. «¿Entonces estuviste en la cárcel con la misma ropa con la que te arrestaron?» «No, claro que no. Allí te dan uniforme». Marina negó con la cabeza. «Pero igual es raro que guardaran mi ropa». «¿Por qué? ¿Para qué? Esa chaqueta azul, por ejemplo, es la misma con la que encontraron...». No terminó la frase, pero Elena asintió con gesto comprensivo. «Yo siempre supe que tú no lo hiciste», dijo en voz baja. «Siempre». «Gracias». Marina esbozó una sonrisa forzada. «Tú, Valentina en la cárcel y mi abogado, los únicos que lo creyeron. Ni mis padres confiaron en mí. Mi padre murió y mi madre se fue a vivir con mi tía a Bielorrusia, para siempre». «Escucha». Elena se animó de pronto. «Tu liberación es una oportunidad. Puedes intentar demostrar tu inocencia. Ha pasado tiempo, quizás haya testigos nuevos, pruebas». Marina negó con la cabeza. «¿Qué pruebas, Elena? El caso está cerrado. El culpable ya fue juzgado. Rechazaron todas las apelaciones. Y aunque apareciera algo... ¿Qué? El veneno en el cuerpo de mi suegro. La bolsita con rastros del mismo veneno en el forro de mi chaqueta. Mis huellas en la taza de té. Todo encaja. Hasta el motivo. Él amenazó con sacar a Sergio del piso. Y yo me habría ido con él. Ni siquiera estábamos casados aún». «Pero no fuiste tú», insistió Elena. «Number, no fui yo», repitió Marina como un eco. «¿Pero quién me va a creer?». Pasaron el resto de la noche conversando. Elena le contó los cambios en la ciudad, las noticias sobre conocidos, su trabajo como peluquera. Marina escuchaba más que hablaba, pero dentro de ella comenzaba a formarse un plan. Antes de acostarse, sacó la chaqueta azul del paquete y la examinó con detenimiento. La manga derecha tenía un pequeño agujero, la tela desgastada en el pliegue del codo. Recordó cuánto la había querido, cómo no se la quitaba ni en primavera ni en otoño. «Hay que remendar esto», murmuró acariciando la tela gastada. «Tiene algo de simbólico. Empezaré por la chaqueta, luego iré remendando la vida». Aquella noche soñó con unas garras violetas que rascaban la puerta de su celda. Las garras se convertían en manos, luego en el rostro de su suegra, que se deformaba por el horror y se derretía como cera. Marina despertó empapada en sudor. Afuera, el amanecer gris del otoño marcaba el inicio de su nueva vida, una vida en libertad, una vida en la que no solo debía sobrevivir, sino recuperar la justicia, fuera como fuera. La vivienda compartida de Elena
Se despertaba lentamente y con ruido. Las tablas del suelo crujían bajo las pisadas pesadas del vecino Igor. Una olla resonaba al ser cambiada de sitio por doña Petra en la cocina común. La puerta principal se cerraba de un portazo. Marina permanecía acostada, los ojos abiertos, escuchando los sonidos de una vida ordinaria. Durante 7 años, despertó cada día con el zumbido monótono del penal. Toses, ronquidos, voces apagadas, el estrépito metálico de las puertas al pasar lista por la mañana. Ahora, cada pequeño sonido doméstico le parecía música. ¿Ya estás despierta? Elena asomó con 2 tazas de café humeante en las manos. Café de verdad, instantáneo, pero no esa porquería que te daban allí. Gracias, dijo Marina incorporándose para tomar una taza. El primer sorbo le quemó la garganta, pero no se quejó. Saboreaba el placer simple de algo caliente y libre. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó Elena, sentándose en el borde del escritorio. Tú trabajas en la peluquería a las 12, ¿no? Sí. ¿Y tú? Marina giró lentamente la taza entre las manos. Quiero empezar por remendar la chaqueta. Después, tengo que ver qué pasa con mis documentos. Tengo el pasaporte, pero no sé si sigo empadronada. Y tengo que buscar trabajo. Con tu historial no va a ser fácil, suspiró Elena. Lo sé, pero soy economista. Quizá pueda entrar de contable en algún sitio, aunque sea en negro al principio. Escucha, ¿y si vienes a la peluquería? Para empezar, como limpiadora. La dueña es comprensiva, no hace preguntas. Sería genial, gracias de verdad. Elena se fue a alistarse para el trabajo. Marina sacó su chaqueta del paquete, encontró aguja e hilo entre las cosas de su amiga y empezó a coser la rotura en la manga, puntada a puntada, como si intentara unir los jirones de su vida rota. Involuntariamente, los recuerdos la llevaron de nuevo a aquel día fatídico, cuando todo se derrumbó. 7 años atrás, una tarde templada de mayo, el velorio por el padre de Sergio. Vivían los 3 en el piso del suegro, don Genaro Pérez, su hijo Sergio, y Marina, que entonces era solo su prometida. La boda estaba prevista para el mes siguiente, los papeles ya estaban presentados. La exesposa de don Genaro, Antonia, vivía sola al otro lado de la ciudad. Se habían divorciado hacía 15 años y solo mantenían relación por el hijo. Antonia siempre creyó que el divorcio la había dejado en desventaja y seguía reclamando lo que ella consideraba suyo. Más aún después de que a don Genaro le diera un ictus que le paralizó medio cuerpo. Aquella noche se reunieron para recordar al abuelo de Sergio. Pusieron la mesa, vinieron algunos parientes. Antonia llegó vestida con un traje azul oscuro caro, uñas larguísimas y moradas con brillos, demasiado llamativas para un velorio, pero el estilo de su suegra siempre fue peculiar. Marina recordaba bien esas manos. Antonia las movía todo el tiempo, como si quisiera que todos vieran sus joyas, su manicura. También recordaba su mirada crítica, evaluadora, como si midiera si Marina era digna de su hijo. Entre Genaro y Antonia estalló una discusión. Él anunció que pensaba ceder su parte del piso a su hijo y futura nuera, inmediatamente después de la boda. Antonia enloqueció. Gritaba que Marina iba tras la herencia, que era una cualquiera, indigna de su familia. Marina prefirió salir al balcón. No quería meterse en ese escándalo. Cuando volvió media hora después, el ambiente ya se había calmado. Antonia estaba en silencio. Don Genaro tomaba té en su taza azul favorita y al día siguiente amaneció muerto. El forense detectó veneno en su organismo. A los 2 días, la policía encontró una bolsita con restos de ese veneno en el forro de la chaqueta de Marina. Ella no pudo explicarlo. La prenda colgaba en el pasillo, cualquiera pudo tocarla, pero el motivo encajaba y Marina fue quien le sirvió el té. ¿En qué piensas? La voz de Elena la devolvió al presente. Tienes cara de haber visto un fantasma. Recordaba esa noche, murmuró Marina dando la última puntada. ¿Sabes, Elena? Aún no entiendo quién me puso el veneno en la chaqueta. Pero, ¿mi suegra?
Sería demasiado, incluso para ella. Elena frunció el ceño. ¿No es evidente? ¿A quién le convenía la muerte de tu suegro y tu desaparición? Solo a ella. Quería que Sergio se casara con la hija de su amiga. ¿Cómo se llamaba? ¿Irene? Sí, Irene, dijo Marina automáticamente. Pero eso no prueba nada. ¿Y para qué querría envenenar a su exmarido? Estaban divorciados. Ella no tenía nada que ganar. Claro que sí. Si Genaro traspasaba su parte del piso a ti y Sergio, ella perdía cualquier posibilidad de recuperar algo. Ese era su motivo. Marina ató el hilo y cortó con los dientes. La costura le había quedado casi invisible. Puede ser, dijo pensativa, pero no tengo pruebas, solo sospechas. Pues empieza a buscarlas, dijo Elena con firmeza. Primero averigua tu situación legal en el piso. ¿Estás empadronada? Sí. Don Genaro insistió en empadronarme cuando Sergio y yo fuimos a inscribirnos para la boda. Dijo que si iba a vivir en su casa, debía ser miembro pleno de la familia. Entonces no pueden haberte borrado así como así. Han pasado 7 años, Elena, suspiró Marina, guardando aguja e hilo. A lo mejor Sergio se divorció de mí por sentencia judicial. En ese caso sí podrían haberme dado de baja. Hay que comprobarlo. Tengo que irme ya. Miró el reloj. Ve hoy mismo al registro de vecinos y esta tarde pásate por la peluquería. La dueña estará hasta las 8. Cuando Elena salió, Marina tomó otra taza de café y empezó a revisar sus pocas pertenencias. La chaqueta, el jersey, otra cazadora. En un bolsillo de la cazadora gris encontró un recibo arrugado del supermercado y un billete de tranvía usado. Testigos de una vida pasada, normal. Una vida donde solo era una chica planeando su boda, soñando con su hogar. Alisó la prenda y la colgó cuidadosamente en el respaldo de la silla. Esa chaqueta no era solo ropa, era una prueba. Fue en ella donde, según la policía, escondía el veneno. Por su culpa, pasó 7 años en prisión. La inspeccionó por fuera, luego dio la vuelta a la manga, examinando el forro. Allí fue donde hallaron la bolsita. En un bolsillo oculto entre las capas de tela, donde había una pequeña rotura. Frunció el ceño. El agujero seguía allí de unos 2 centímetros, los bordes irregulares, como si hubieran sido rasgados. Metió el dedo, tanteando. Nada. Vacío. Todo rastro fue retirado por los peritos hacía años. Suspirando, decidió coser también ese agujero. ¿Para qué dejar abierto el recuerdo de aquel día? Tomó de nuevo la aguja, enhebró el hilo y comenzó a cerrar la abertura. Al pasar la aguja entre el forro y la tela, algo afilado le pinchó el dedo. Se estremeció, llevándose el dedo a los labios. Sangró una gotita. ¡Qué demonios!, murmuró, explorando con cuidado. Había algo allí, algo duro, fino, clavado entre las capas de tela. Metió 2 dedos y tanteó hasta sacar el objeto. Una uña postiza, larga, violeta, con brillos. El corazón le dio un vuelco. Recordaba esas uñas. Antonia las llevaba el día del velorio. Las mostraba con orgullo. En todas las fotos salía con ellas, largas, violetas, grotescas. Se quedó paralizada, la uña temblando entre sus dedos. Las piezas encajaban. Antonia era la única con esas uñas aquella noche. Solo ella pudo tocar la chaqueta en su ausencia. Solo ella tenía un motivo de verdad. «Dios mío», susurró Marina, cerrando la mano en torno a la prueba. Era ella. Todo este tiempo fue ella. Un aluvión de recuerdos la invadió. Cómo Antonia la miraba con odio durante la cena. Cómo varias veces se excusó para ir al baño. Cómo insistía en servir más té a su exmarido. Cómo la ignoró por completo en el juicio preliminar, mientras susurraba al oído de Sergio, y después las cartas de Sergio cada vez más frías. Mamá dice que deberías confesar. Mamá piensa que es mejor no hacer visitas todavía. Mamá cree, siempre la mamá. Y ahora, una amante en su casa. Posiblemente también puesta allí por esa misma mujer. Con manos trémulas, Marina guardó la uña en una cajita de clips y la metió en el bolsillo.
Era una prueba, irrefutable. Antonia había tocado la chaqueta del crimen. Respiró hondo. Era un comienzo, un indicio, pero necesitaba más. Una uña no bastaba para condenarla. Primero, el registro. El registro de vecinos estaba en un viejo edificio de 2 plantas con la pintura descascarada. Marina subió por unas escaleras chirriantes hasta una sala agobiante, con una larga fila frente a la única ventanilla abierta. «Tienes que sacar número», le dijo una mujer tejiendo cerca de la entrada sin levantar la vista. «¿Dónde?» «Se estropeó la máquina, yo anoto». «¿Apellido?» «López». «Eres la 123, espera tu turno». La espera fue larga. Marina se heló de frío, le rugían las tripas y maldijo mentalmente toda la burocracia. Por fin, su número apareció. «Marina López Fernández», dijo al presentarse en la ventanilla. «¿En qué la ayudamos?» «Quiero saber mi situación de empadronamiento. Estaba registrada en Constructores número 15, piso 37. «Pasaporte», ordenó la funcionaria sin mirarla. Marina lo entregó. La mujer hojeó unas páginas, tecleó algo en el ordenador y al minuto la miró con expresión extraña. «Usted sigue empadronada en esa dirección». «¿En serio?» Marina no ocultó su asombro. «¿Y el divorcio?» «No hay ninguna anotación de disolución de matrimonio». La mujer se encogió de hombros. «Oficialmente sigue casada con Sergio Pérez Gutiérrez». «Gracias». Con las manos temblorosas, Marina recogió el pasaporte. Sergio no se había divorciado. ¿Por qué? ¿Por pereza? ¿Por culpa? ¿Por lástima? No importaba. Lo importante era que aún tenía derecho legal sobre el piso. Era un bien conyugal, y ninguna amante podía echarla de allí. Al salir del registro, Marina sintió una oleada de energía. Se dirigió hacia la peluquería donde trabajaba Elena. En el camino, compró un empanadillo de col y una botella de agua. Su primer almuerzo en libertad. La peluquería Rizos estaba en un local semisótano de un bloque residencial, pero por dentro era limpia y acogedora. Sonó una campanilla sobre la puerta y Marina vio a Elena trabajando con esmero en el peinado de una clienta mayor. «¡Marina!», exclamó su amiga con alegría. «Le presento a mi amiga del colegio. Marina». «Mucho gusto», respondió la anciana con la mitad del cabello aún en rulos. «¿También es peluquera?» «No, yo». Marina dudó sin saber cómo presentarse. «Es contable», intervino Elena al rescate. «Muy buena, de hecho. Está buscando trabajo». «Oh, mi sobrina acaba de abrir un pequeño taller de costura. Justo necesita a alguien que sepa de números». Se animó la clienta. «¿Le doy su teléfono?» Elena le guiñó un ojo a Marina. «¿Lo ves? Aún no entras y ya te están haciendo ofertas». «Gracias», dijo Marina sinceramente aceptando la tarjeta con el número. «¿Está Galina?», preguntó Marina señalando la puerta con la placa de administración. «Sí, entra. Ya le hablé de ti», asintió Elena. La dueña del local, Galina Sánchez, era una mujer corpulenta de unos 50 años, con el cabello teñido de un rojo encendido. Escuchó el relato de Marina con atención y sin interrumpirla. «Así que acabas de salir», comentó con tono pensativo cuando Marina terminó. «Y no puedo conseguir trabajo oficial por mis antecedentes», admitió Marina bajando la mirada. «Está bien, te tomo como limpiadora. No oficial, claro, cobrando 500 por turno, 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, por la tarde, después del cierre. ¿Te sirve?» «Más que suficiente», suspiró Marina, aliviada. «Muchísimas gracias». «No hay de qué», respondió Galina con un gesto despreocupado. «Yo también he pasado lo mío, sé lo que es empezar desde cero. Ven mañana a las 7 de la tarde, te mostraré todo». Al salir del despacho, Marina sintió que por primera vez en mucho tiempo volvía a tener esperanza. Tenía un techo, tenía un trabajo, aunque fuera precario, y lo más importante, tenía una pista para reabrir el caso de su suegro. «¿Y? ¿Cómo fue?», preguntó Elena, que ya había terminado con la clienta. «Genial. Me contrató», respondió Marina sonriendo. «¿Y sabes qué más?
Aún estoy empadronada en nuestro piso y legalmente sigo casada con Sergio. ¡Te lo dije! Elena alzó los brazos triunfante. Entonces tienes todo el derecho de vivir allí. Esa gallina teñida no es más que una amante, nada más. Sí, pero... Marina bajó la voz. Hay algo más. Encontré una prueba, Elena. Una prueba de que fue mi suegra quien colocó el veneno. Sacó la cajita y le mostró a su amiga la uña postiza violeta. ¿Es suya? Elena contuvo el aliento. ¡Dios mío! Entonces fue ella. ¡Shh! Pidió Marina, mirando en todas direcciones. Sí, muy probablemente, pero con una sola uña no basta. Necesitamos que lo confiese, dijo Elena. ¿Y cómo piensas lograr eso? Marina apretó los puños. Mañana iré a verla. Quiero ver qué dice cuando le muestre esta prueba. Marina, ten cuidado. Elena la miró con preocupación. Si de verdad mató a su exmarido y te incriminó, es peligrosa. No te preocupes, sonrió Marina con amargura. 7 años en la cárcel me enseñaron a ser muy precavida. Esa noche, tumbada en la cama estrecha del cuarto de Elena, Marina repasaba mentalmente el plan para enfrentar a su suegra. Antonia vivía sola en un piso de 2 habitaciones en el centro de la ciudad. Lo había obtenido tras el divorcio con Genaro. Él insistió en que ella tuviera un lugar donde vivir, aunque por ley no estaba obligado. El sueño no llegaba. Marina pensaba en Sergio, su marido, que nunca fue capaz de ir a verla a la prisión, que creyó en su culpabilidad y dejó entrar a otra mujer en su hogar, que permitió que su madre destruyera sus vidas. Y pensaba también en Antonia, una mujer capaz de llegar al asesinato por ambición, que mandó a una inocente a la cárcel sin el menor remordimiento. Marina cerró la mano en torno a la cajita con la uña violeta. Aquel pequeño fragmento de plástico era ahora la llave para hacer justicia, la justicia que le fue negada durante años. Mañana, susurró en la oscuridad. Mañana empieza todo. Afuera llovía, una llovizna fina que golpeaba los cristales como si marcara las horas que faltaban para un encuentro definitivo. Un encuentro que debía poner fin a una historia de injusticia y traición. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda. El asfalto brillaba bajo la pálida luz de octubre, y los pocos transeúntes se protegían con paraguas. Marina esperaba el autobús en la parada, con la caja bien apretada en el bolsillo. Sabía de memoria la dirección de su suegra. Calle Central, número 23, piso 15. ¿Cuántas veces había ido allí los domingos a comer, sonriendo a la fuerza mientras Antonia la menospreciaba por no tener buen apellido? El autobús tardaba. Marina se movía nerviosa de un pie al otro, contemplando su reflejo en un charco. Su chaqueta raída, el pelo sin cortar, el rostro demacrado. Hace 7 años atraía miradas. Ahora parecía tener más de 35. «No voy a un concurso de belleza», murmuró, arreglándose el cuello. Al fin llegó el viejo autobús. El interior estaba casi vacío. Un par de jubiladas junto a la ventana y un hombre con maletín gastado. Marina se sentó atrás, apoyando la frente en la fría ventanilla. Sus pensamientos iban lentos, pesados, como las nubes grises que pasaban. ¿Qué diría Antonia? ¿Cómo empezaría la conversación? ¿Bastaría esa prueba para que confesara? ¿Y si no? El corazón le retumbaba cuando entró en el portal del edificio. Subió 5 pisos a pie. Como siempre, el ascensor no funcionaba, y se detuvo en el rellano, respirando hondo, ordenando ideas. La puerta del piso 15 seguía igual, marrón oscura, con números dorados y una mirilla. Marina se secó las palmas sudorosas en los vaqueros y apretó el timbre con decisión. Un timbre largo resonó tras la puerta. Silencio. Nadie abría. Volvió a llamar, más insistente. Se oyeron pasos arrastrados y luego una voz ronca y envejecida. ¿Quién es? Marina no la reconoció al instante. ¿Se habría equivocado? Antonia, soy Marina. Por favor, ábrame. Silencio. Luego, el sonido de una cadena deslizándose. La puerta se entreabrió y Marina se quedó helada.
Frente a ella estaba una anciana encorvada, desmejorada, pelo canoso recogido en un moño desordenado, mejillas hundidas, ojos apagados. Solo una bata de un lila chillón recordaba a la antigua Antonia Pérez, aquella mujer altiva, siempre impecable. «¿Has venido?», susurró ella, retrocediendo hacia el pasillo. «Sabía que lo harías». Marina entró en silencio y cerró la puerta. El aire olía a medicinas y ropa sin lavar, cajas apiladas en las esquinas, frascos y pastillas sobre un mueble. «¿Qué ha pasado?», se le escapó a Marina. «¿Está enferma?». «¿Qué creías?», respondió Antonia con una sonrisa amarga. «7 años no son nada. Tengo 69, hija. A mi edad, las enfermedades son la única compañía fiel». Se arrastró hasta el salón, se dejó caer en un sillón y señaló otro frente a ella. «¿Vienes a vengarte?». Marina miró la sala. Lo que fue una decoración elegante ahora era decadente. Muebles polvorientos, flores secas en la ventana, cortinas descoloridas. Las fotos de Sergio niño seguían allí, junto con algunas nuevas de un hombre con familia. ¿Un primo, tal vez? «Vengo a hablar», dijo Marina sacando la cajita. «Del pasado». Abrió la tapa y colocó la uña violeta sobre la mesa, frente a su suegra. «¿La reconoce?». Antonia se inclinó, entrecerrando los ojos. Su mano tembló, se la llevó a la boca y emitió un gemido ahogado. ¿Un sollozo? ¿Un lamento? «¿Dónde la encontraste?». «En la chaqueta, aquella, la del veneno, entre el forro y la tela». La anciana se desplomó de rodillas, llevándose la mano al pecho. Su rostro se contrajo entre el horror y el dolor. «Dios mío, perdóname», gimió. Pensé que todo había terminado». Marina observaba a la anciana derrumbada frente a ella sin el menor atisbo de piedad. 7 años. 7 años de su vida le habían sido robados por esa mujer. «Cuéntelo todo», dijo, con voz serena pero firme. «Desde el principio hasta el final». La historia brotó como un torrente, entre sollozos y frases inconexas. Cómo le hartaban las quejas de su exmarido, cómo nunca le gustó Marina, demasiado independiente, con demasiadas ideas propias. Cómo tenía otra esposa en mente para su hijo, una chica dócil y manejable, Irene, hija de su mejor amiga. «Solo quería la felicidad de mi Sergito», sollozaba Antonia. «Pero Genaro lo echó todo a perder. Iba a poner el piso a nombre de ustedes dos, justo después de la boda. ¿Y yo qué? ¿A la calle?». «Usted tiene su piso», dijo Marina con frialdad. «Es pequeño, pero es suyo». «¿Esto?». Antonia recorrió con la mano la estancia deslucida. «Después de esa casa, él ganó millones con sus obras. ¿Y qué me dejó? Migajas. Y yo le entregué 25 años de mi vida». La confesión se volvió aún más espantosa. Antonia contó cómo decidió matar 2 pájaros de un tiro, quitarse de en medio al exmarido y cargarle el crimen a Marina. Consiguió el veneno a través de una enfermera conocida, lo echó en el té durante el velorio del padre de Genaro y escondió la bolsita en la chaqueta de Marina mientras ella se duchaba. «Uno de mis postizos se me rompió al meter la bolsita en el forro», lloraba. «Lo busqué por todas partes. Tenía miedo de que lo encontraran. Y ahí estaba». «¿Y no le remordía la conciencia?», preguntó Marina en voz baja. «7 años pasé en prisión por algo que no hice». Antonia alzó el rostro lleno de lágrimas. «Me arrepentí, de verdad. Pero ya era tarde. Te metieron presa y yo me callé. Si Sergio lo hubiese sabido, me habría odiado. Y a mí también me habrían condenado». «No solo condenada», añadió Marina con dureza. «Por asesinato y por incriminar a un inocente. Esos son 15 años, como mínimo». Antonia se encogió en el sillón como si intentara hacerse invisible. «¿Y ahora qué va a pasar?», musitó. «¿Vas a denunciarme?». Marina alzó la vista. Frente a ella estaba una mujer rota,
una sombra de la altiva Antonia Pérez que ella recordaba. La enfermedad, los años y el peso de su crimen habían hecho su trabajo. «No lo sé», respondió con honestidad. «Debería, pero... por favor, no lo hagas». Antonia cayó de rodillas alzando las manos temblorosas hacia ella. «No me queda mucho. Tengo el corazón hecho polvo, los riñones me fallan. Estoy pagando cada día de mi vida, te lo juro». «¿Y yo?», replicó Marina con los ojos brillantes de rabia. «¿Quién me devuelve los años que me robó? ¿Mi juventud? ¿La posibilidad de tener hijos? ¡Toma todo lo que tengo!», gritó la anciana yendo tambaleante hacia el aparador. «¡Mira!». Sacó una caja de madera, la abrió con dedos temblorosos. Dentro brillaban cadenas, anillos, pendientes de oro. «Todo tuyo. Y también esto». Sacó un fajo de billetes de otro cajón. «Casi 100.000. Lo último que quedó de la venta de la casa de campo. Tómalo». Marina contemplaba esa escena con una mezcla de asco y desconcierto. «¿Cree que esto compensa una vida destruida?». «Sé que no». Antonia rompió en llanto dejando caer los billetes al suelo. «Pero, ¿qué más puedo hacer? Estoy vieja, estoy enferma. En la cárcel me muero en un mes». Marina guardó silencio, observando los billetes esparcidos. No sentía satisfacción. Había imaginado ese momento durante años. Desde la cama dura de la prisión, soñó con el instante en que esa mujer suplicaría, y ella, Marina, sería fría, implacable, pero la realidad era patética. «¿Y Sergio?», preguntó al fin. «¿Lo sabía?». Antonia negó con la cabeza. «No, te lo juro, él no sospechaba nada. Yo le dije que te vi echando algo en el té. Al principio no me creyó, pero acabó creyéndole», terminó Marina. «Claro, mamá no miente», dijo con amargura. «Te amaba, mucho. El primer año tras tu arresto bebía sin parar. Yo pensé que iba a destruirse. Luego se refugió en el trabajo. Y esa tal, Silvia, apareció solo hace 3 años. Yo no estaba de acuerdo, pero ya no me hacía caso como antes. ¿Por qué no se divorció de mí?». «No lo sé». Antonia se encogió de hombros. «Quizás en el fondo dudaba, o esperaba tu regreso. Pregúntaselo tú misma». Marina se puso de pie. El diálogo había llegado a su fin. Había obtenido lo que venía a buscar, la confesión. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. «Me voy», dijo caminando hacia la puerta. «Espera». Antonia la alcanzó y le sujetó la manga. «¿Qué vas a hacer?». «Vas a denunciarme». Marina retiró el brazo. «No lo sé», repitió. «Tengo que pensarlo». «Por favor», suplicó la anciana, dejándose caer al suelo. «Te lo ruego, ya estoy pagando». Marina salió sin mirar atrás. En el rellano se apoyó en la pared. Le temblaban las rodillas. Por dentro, un huracán de emociones, rabia, desamparo, un extraño vacío. Caminó hasta la parada de autobús como en trance. Lloviznaba, el cielo era plomo fundido. Marina se refugió bajo el techo de la marquesina, mirando distraída los coches que pasaban. La confesión estaba hecha. Tenía la prueba, el postizo. Podía ir a la policía, denunciarla. ¿Y luego? ¿Prisión para Antonia? ¿Durante cuánto? ¿2 años? ¿3? Era evidente que no duraría mucho. Estaba enferma, y el crimen era de hace 7 años. El autobús llegó, salpicando sus vaqueros con una charca. Subió y se sentó junto a la ventana. ¿Y si simplemente dejo las cosas como están?, se le ocurrió. Podía reclamar su parte del piso, rehacer su vida. Que a la suegra la juzgaran su conciencia y Dios. Pero una parte de ella, la parte que había sobrevivido 7 años de injusticia, se rebelaba. «No, debe responder ante la ley». En la siguiente parada, bajó de golpe. El teléfono público de la esquina brillaba en la penumbra. Se acercó, dudó un segundo y luego marcó. ¿Policía? Su voz era sorprendentemente calma. «Quiero denunciar una confesión de asesinato cometido hace 7 años». El agente tomó nota de la dirección de Antonia Pérez y prometió enviar una patrulla en 1 hora. «¿Va a esperarlos allí?» «No», respondió Marina.
Ya conté lo que debía contar. Colgó y se dirigió caminando hacia la peluquería. Tenía su primer turno de limpieza y no pensaba llegar tarde. La noche transcurrió en trabajo monótono. Fregar suelos, limpiar espejos, barrer cabellos. Galina quedó satisfecha. «Trabajas bien. Se nota que sabes lo que es el esfuerzo. Ven pasado mañana, a la misma hora». Marina agradeció y salió al exterior. Ya era noche cerrada, seguía lloviznando. Caminaba por calles desiertas, pensando en todo lo ocurrido. La confesión de su suegra, la llamada a la policía. ¿Y ahora qué? ¿La arrestarían? ¿Le creerían? Al llegar al piso, Elena la esperaba con la cena caliente y con noticias. ¿Puedes creerlo?, llamó Sergio. «Te buscaba». Marina se quedó inmóvil con el tenedor a medio camino. «¿Cómo consiguió tu número?» «Ni idea. Quizá preguntó a los vecinos. Sigo viviendo en el mismo sitio que hace 7 años». «¿Y qué quería?» «Dijo que necesitaba hablar contigo urgentemente. Me dio este número». Le tendió un papel con cifras. Estaba nervioso. Marina dejó el tenedor. El hambre se le había ido. ¿Antonia habría logrado llamarle antes de que llegara la policía? ¿O fue la policía quien contactó con él como familiar más cercano? «No le voy a llamar», dijo con decisión. «No ahora. Que espere». «Como quieras», Elena no insistió. Pero sonaba preocupado. Dijo que había ido al piso a buscarte. Marina sonrió con amargura. Seguro que su novia le contó que estuve allí, y ahora se puso nervioso. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama. La confesión de Antonia, su rostro vencido por el miedo. Y Sergio. ¿Qué sabía él? ¿De qué quería hablar? Al amanecer cayó en un sueño intranquilo. La despertaron unos golpes insistentes. «¡Marina!». La voz de Elena sonaba alterada. «¡Despierta!». Marina abrió la puerta. Su amiga estaba pálida con una expresión de shock. Tenía un periódico en la mano. «¿Qué pasa?». «Lee», dijo Elena, extendiéndole la hoja abierta en la sección de sucesos. Un titular resaltaba en letras grandes: «Muerte en el centro de la ciudad. Una anciana fallece de un infarto». A.P. Pérez, de 69 años, fue hallada muerta anoche en su vivienda del número 23 de la calle Central. Según fuentes policiales, la causa fue un ataque cardíaco. En el lugar se encontró una nota en la que la mujer confesaba un asesinato ocurrido hace 7 años. El caso está siendo reabierto. Marina dejó caer el periódico. «¿Murió?», susurró. «¿Estuviste con ella ayer?», preguntó Elena en voz baja. Marina asintió. «Sí, confesó todo. Yo llamé a la policía, di su dirección». Elena la abrazó con fuerza. «No es tu culpa. Ella eligió su camino». El corazón no aguantó el miedo, la vergüenza. Marina se cubrió el rostro con las manos. No quería su muerte, solo quería que la verdad saliera a la luz. «Y así fue», le dijo Elena. «Ahora todos sabrán que tú eras inocente». Marina asintió, aún aturdida. Había un vacío inmenso en su interior, pero también un sentimiento nuevo, liberación. Antonia estaba muerta, pero la verdad, por fin, había salido a la superficie. Podía comenzar de nuevo, ladrillo a ladrillo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Elena al cabo de un rato. «¿Vas a llamar a Sergio?». «No», respondió Marina negando con la cabeza. «Que me busque él. Pero antes tengo que comprobar algo». Sacó del bolsillo la uña violeta. Ya no era una prueba para los tribunales, pero seguía siendo el testigo silencioso de una injusticia. «Quiero saber si Antonia escribió detalles en su nota», dijo. «Si explicó cómo lo hizo, mi nombre podrá limpiarse oficialmente. Y si no, usaré esta prueba y a los vecinos como testigos para reabrir el caso». Pasó el día llamando desde un teléfono público a fiscalía, comisaría, al abogado que la defendió. En todas partes la respuesta fue parecida. El caso sería reexaminado a la luz de los nuevos hechos. Al volver a casa esa noche, encontró una nota en la mesa. «Sergio vino. Quería hablar contigo».
Dijo que te esperará en el café Dulce Hogar hasta las 8. Me fui al pueblo a ver a mamá. Vuelvo mañana. Las llaves están bajo la alfombra si sales. Un abrazo, Elena. Marina miró el reloj. 19:15. Aún tenía tiempo de decidir si quería ver a Sergio. Ese hombre que no creyó en ella, que no la visitó, que metió a otra mujer en su hogar, pero, por otro lado, no se había divorciado. Tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo por decir. El café Dulce Hogar quedaba a 2 manzanas del piso de Elena. Marina caminaba despacio, todavía sin estar segura de si estaba haciendo lo correcto. Pero la curiosidad y el deseo de poner punto final a esa historia pudieron más. Sergio estaba sentado en una mesa de la esquina, golpeando nerviosamente con los dedos la taza de café ya frío. Casi no había cambiado en 7 años. Los mismos cabellos castaños con corte pulcro, las mismas gafas de montura fina. Tal vez un par de arrugas más alrededor de los ojos y una sombra diferente en la mirada. Angustiada, vencida. Cuando vio a Marina, el rostro de Sergio se alteró. ¿Fue alegría? ¿Temor? Era difícil de saber. Marina, susurró al levantarse. ¿Has venido? Ella se sentó en silencio frente a él, colocando las manos sobre la mesa. El anillo de bodas lo había dejado en la colonia penitenciaria y no volvió a ponérselo. Sergio lo notó. Su mirada se detuvo un instante en el dedo anular vacío. Mi madre ha muerto, dijo sin preámbulos. Anoche, infarto. Lo sé, respondió Marina con calma. Lo lamento. Él frunció el ceño, como si sintiera un dolor físico. No seas hipócrita. Sé que estuviste con ella ayer y sé lo que te dijo. ¿Cómo lo sabes? El cuerpo de Marina se tensó. Me llamó justo después de que te fuiste. Estaba fuera de sí. Hablaba sin sentido de veneno, de papá, de una prueba que encontraste. Marina sacó del bolso la pequeña caja y le mostró la uña postiza color violeta. Dios mío, susurró Sergio, cubriéndose el rostro con las manos. Entonces, era verdad. Todo este tiempo fue ella. Sí, dijo Marina sencillamente. Ella fue la culpable, y yo pasé 7 años pagando por su crimen. ¿Por qué no me llamaste? Había reproche en su voz. ¿Llamarte? ¿Para qué? Marina soltó una risa amarga. ¿Para que me ayudaras como lo hiciste todos estos años? Ni una sola visita, Sergio, ni una. No podía. Bajó la cabeza. No sabía qué decir. No sabía cómo mirarte a los ojos. Porque creías que había matado a tu padre, ¿verdad? No. Levantó la cabeza con fuerza. Bueno, tal vez al principio. Mamá hablaba con tanta convicción. Pero luego empecé a dudar. Había muchas incoherencias. Incluso contraté a un detective privado. Investigó, pero no encontró nada. Y después conociste a Svetlana, remató Marina. Sergio enrojeció. No fue como piensas. Nos conocimos en el trabajo. Ella se ofreció a mudarse conmigo. Yo estaba solo. Bebía mucho. Ahórrate los detalles. Marina alzó la mano. Eso ya no importa. Eres libre, Sergio. Voy a pedir el divorcio. ¿Y si no quiero divorciarme?, preguntó en voz baja. Marina lo miró con incredulidad. En sus ojos se adivinaba una esperanza absurda, la de un hombre que se ahoga y se aferra a cualquier tabla. ¿Hablas en serio?, negó con la cabeza. Han pasado 7 años, Sergio. Tú tienes otra mujer, otra vida, y yo también. Sigo amándote. Su voz tembló. Siempre te amé, incluso cuando dudaba, incluso cuando fui cobarde. Calló. Marina lo observó. Alguna vez conoció cada gesto de ese rostro, cada inflexión de esa voz. Pero ahora, frente a ella, había un desconocido. No, Sergio, dijo con firmeza. No me amas a mí. Amas el recuerdo de lo que fui. A la Marina de hace 7 años. Esa mujer ya no existe. Dame una oportunidad para volver a conocerte. Trató de tomarle la mano, pero ella se apartó. No, repitió Marina. Demasiado tarde.
demasiado dolor. Elegiste estar del lado de tu madre cuando más te necesitaba. No me creíste, no fuiste, ni siquiera escribiste después del primer año. Tenía miedo, confesó él encorvado. Me acobardé. Mamá decía que no saldrías antes del plazo, que necesitabas reflexionar, arrepentirte, y luego ya fue demasiado tarde. Cada mes que pasaba, el muro se hacía más alto. Y encontraste consuelo en otra, añadió Marina con frialdad. Svetlana no significaba nada para mí. Solo apareció cuando todo era oscuro. Mamá la trajo, dijo que necesitaba trabajo, y después sucedió lo de siempre contigo. Nunca decides por ti mismo. Primero papá, luego mamá. Siempre fuiste una marioneta, Sergio. Tienes 40 años y aún no sabes pensar por ti mismo. Eso no es justo, alzó la voz. Algunos clientes del café miraron hacia ellos. Intenté ayudarte, contraté abogados, detectives. ¿Y de qué sirvió si yo nunca supe nada? Marina no necesitó gritar. Su voz era un puñal sereno. Sergio bajó la cabeza. Tienes razón. Debería haber estado contigo, luchar por ti, dar la cara. Me acobardé, y ahora estoy solo y vacío. Tienes a Svetlana. La eché ayer, dijo con voz apagada. Justo después de la llamada de mamá. Le empaqué sus cosas y le pedí que se fuera. Marina alzó las cejas. ¿Así, sin más? Nunca la necesité. Solo era conveniente. Cocinaba, limpiaba, no hacía preguntas. Pero cuando supe que tú eras inocente, que habías vuelto, dejó de tener sentido. Había tal cinismo en sus palabras que a Marina le recorrió un escalofrío. ¿Cómo pudo amar alguna vez a ese hombre? ¿Cómo pudo soñar con pasar su vida a su lado? La vivienda, dijo de pronto. Quiero saber qué pasa con mi parte. Sergio se animó, agradecido por el cambio de tema. Todo está bien. Sigues empadronada, tienes pleno derecho a vivir allí. Dejé tu habitación como estaba. Tus libros, tus cosas. ¿Mis cosas? Marina arqueó una ceja con escepticismo. Svetlana dijo que solo quedaban 2 chaquetas y un jersey, que lo demás lo tiraron. Mintió. Guardé todo en cajas grandes, en el altillo. No tiré nada. Te lo juro. Marina pensó. No planeaba convivir con Sergio, pero tampoco quería ceder su vivienda legal, no ahora que la verdad estaba saliendo a la luz. Escucha, dijo tras una pausa, voy a volver al piso, pero viviremos separados como vecinos hasta que resolvamos el reparto de bienes. ¿Y si intentamos empezar de nuevo? No, cortó Marina. Nada de empezar de nuevo. Todo se acabó, Sergio. Me traicionaste cuando más te necesitaba. Nunca lo olvidaré. Nunca lo perdonaré. Sergio se desplomó en la silla. Lo entiendo. Pero aún así, tengo esperanza. No la tengas, y no me la pidas. Se quedaron en silencio. El café se enfriaba en las tazas. Sergio intentó hablar varias veces, pero Marina respondía con monosílabos. Finalmente, él rompió el silencio. ¿Cuándo piensas regresar? Al piso, digo. Mañana, dijo Marina con decisión. Iré durante el día, revisaré cómo está todo. Y tú, por favor, evita cruzarte conmigo, al menos al principio. Sergio asintió en silencio, con la mirada perdida en su taza vacía. Debo decirte algo más, murmuró tras una pausa. Sobre mamá. Ella no solo dejó una nota para la policía, envió una confesión completa con pruebas y detalles a la fiscalía, por correo certificado, la mañana en que murió. Marina quedó helada. ¿Estás seguro? Sergio sacó un papel arrugado del bolsillo. Aquí está el comprobante, lo encontré en su bolso. Luego llamé a la fiscalía, me confirmaron la recepción. ¿Y qué decía la carta? No lo sé, pero imagino que era una confesión completa. Últimamente hablaba mucho de culpas, de redención. Tal vez la conciencia la persiguió todos estos años. Marina bufó con escepticismo. Dudaba que Antonia Reynoso tuviera conciencia. Lo más probable era que el miedo a ser desenmascarada la empujó a confesar.
En cualquier caso, prosiguió Sergio, tu caso será reabierto. El abogado dijo que con esa confesión te rehabilitarán completamente. Incluso podrías recibir una compensación. ¿Compensación?, repitió Marina en voz baja. ¿Y qué compensación devuelve 7 años de vida? Sergio guardó silencio. Para eso no había respuesta. La mañana amaneció soleada, algo poco común para octubre. Marina se despertó temprano y pasó largo rato bajo la ducha, dejando que el agua arrastrara los restos del día anterior. Las palabras de Sergio, las emociones contenidas. Le esperaba una jornada importante, su regreso al piso y el inicio de una nueva etapa. Elena aún no había regresado de casa de su madre, así que Marina le dejó una nota. Un agradecimiento sincero por haberla acogido y una promesa de volver a visitarla pronto. Metió sus pocas pertenencias en una bolsa y salió a la calle. De camino a la parada de autobús compró un periódico. En la segunda página encontró una breve nota sobre la reapertura de un caso cerrado hacía 7 años, a raíz de nuevas pruebas. No se mencionaba su nombre, pero era evidente a qué caso se refería. El autobús la llevó de regreso a la calle de su antiguo hogar. Marina se detuvo frente al portal, respiró hondo, marcó el código de acceso y entró. Subió al 3er piso, sacó sus llaves. Aún encajaban perfectamente en la cerradura, giraron sin resistencia. Cruzó el umbral y se quedó quieta, escuchando. Silencio. No había rubias insolentes en el sofá, ni señales de presencia ajena. El aire olía a limpio. Sergio, al parecer, había ventilado el lugar. Recorrió la sala. El sofá, los sillones, la mesa de centro, todo estaba como antes. Las cortinas eran nuevas, de un tono azul suave, muy similares a las que solía tener. En el dormitorio la esperaba una sorpresa. Las cajas con sus cosas estaban abiertas, la ropa colgada en el armario, los libros ordenados en las estanterías. En la mesilla de noche, una pequeña nota junto a un ramo de flores silvestres. Perdóname. S. Marina arrugó la nota y la arrojó a la papelera. Ya era tarde, demasiado tarde para disculpas. Recorrió el piso entero, reconectando con cada espacio. 3 habitaciones, cocina, baño, aseo, despensa. Todo le resultaba familiar, pero a la vez ajeno, como si estuviera visitando una réplica de su vida anterior en un museo. En la cocina encontró otra sorpresa: el frigorífico lleno de comida. Sobre la mesa, una cesta con frutas y un sobre. Dentro, 10.000 rublos y una nota. Para los primeros días. Luego hablamos de lo económico. S. Marina sonrió con ironía. Sergio intentaba lavar su culpa con dinero. Tan típico de él, pagar en lugar de actuar. Se preparó un té y se sentó junto a la ventana, contemplando el parque infantil al pie del edificio. 7 años atrás, ella y Sergio hablaban de tener un hijo. Planeaban buscarlo justo después de la boda. Ahora, esa idea le parecía ingenua, lejana, irrecuperable. Un timbrazo la sacó de sus pensamientos. Al abrir, un repartidor le tendía un enorme ramo de rosas. «¿Marina López?», leyó en su tableta. «Sí, soy yo. Entrega para usted. Firme, por favor». Marina firmó sin pensar y tomó las flores. Una tarjeta acompañaba el ramo. «Lucharé por ti, Sergio». «Qué idiota», murmuró dejando las flores en el fregadero. Cree que con rosas puede arreglarlo todo. 1 hora después, otro timbre. Marina abrió esperando otro envío, pero en el umbral estaba un hombre mayor de traje oscuro. «¿Marina López?», preguntó formalmente. «Soy de la Fiscalía. Valerio Ignacio, investigador principal. ¿Puedo pasar?». El corazón de Marina se encogió. ¿Había salido algo mal? «Claro», respondió, haciéndose a un lado. Se sentaron en la cocina. Marina ofreció té, pero el investigador lo rechazó con un gesto. «Vengo a hablar oficialmente, señora López», dijo sacando una carpeta, «en relación con el nuevo desarrollo del caso del asesinato de Genaro Reynoso». «Le escucho», dijo Marina tensa.
Ayer la Fiscalía recibió una carta certificada de Antonia Reynoso, explicó mientras abría la carpeta. Una confesión detallada del asesinato de su exesposo mediante envenenamiento y de haber inducido a terceros a declarar falsamente contra usted. Marina contuvo el aliento. Además, añadió Valerio, tras su fallecimiento, la policía registró su vivienda. Allí encontraron un diario con una descripción precisa del crimen, así como restos del veneno usado, idéntico al que mató a la víctima. ¿Restos?, susurró Marina. ¿Los guardó todos estos años? Al parecer sí, asintió el fiscal. Incluso escribió que conservó parte del veneno, por si acaso. Quizá como chantaje, o como un trofeo. Marina se estremeció. 7 años presa y la asesina dormía con las pruebas en casa. Tal vez incluso las releía por placer. Valerio sacó entonces un documento oficial. La Fiscalía ha decidido su rehabilitación completa, Marina López. Su caso se archiva. Usted no cometió delito alguno. Se le restituirán todos sus derechos civiles y tiene derecho a una indemnización. Le tendió la hoja. Esta es la resolución oficial. Felicidades. Marina la tomó con manos temblorosas. Un papel con un sello. Y con él, la verdad, su inocencia. El regreso de su nombre limpio. El primer paso hacia una vida nueva. Gracias, susurró. No sé qué decir. No me dé las gracias a mí, dijo Valerio. Agradezca a quien encontró la prueba. En la confesión, Antonia menciona una uña postiza violeta, la que perdió mientras escondía el veneno en su chaqueta. Esa fue la prueba clave. Marina asintió, sin poder hablar. Sobre la compensación, continuó, debe presentar una solicitud. Por lo general, se tramita en juzgado, pero en su caso no habrá problemas. Las pruebas son concluyentes. Sacó otro documento. Aquí tiene el formulario. Se estima una compensación de unos 3 millones de rublos, unos 35 o 40.000 por mes de encierro injusto. 3 millones, repitió Marina. Sonaba como una fortuna. Pero, ¿cómo medir 7 años en dinero? Enhorabuena de nuevo, concluyó Valerio al levantarse. Si tiene dudas, llame al número del documento. Que tenga un buen día. Marina se quedó sola, sentada en la cocina, mirando el papel que cambiaba su vida. Lo decía en blanco y negro, inocente. Al fin, todos lo sabían. 3 meses después, Marina estaba de pie en el centro de su nuevo hogar. Un piso pequeño, pero luminoso, en un edificio recién construido a las afueras de la ciudad. Las cajas aún sin abrir se apilaban junto a las paredes y en el alféizar de la ventana descansaban unas macetas con flores recién compradas. Su móvil vibró con un mensaje. Era de Elena. Entonces, ¿cuándo es el estreno oficial? Marina sonrió y respondió al instante. Este sábado, vente después de las 6 y trae a Oleg. Ya va siendo hora de que me lo presentes. El proceso judicial por la indemnización fue sorprendentemente ágil. Apenas 2 meses después de su rehabilitación, Marina recibió en su cuenta 3.200.000 rublos. A eso se sumó el dinero de la venta de su parte del antiguo piso. Sergio, quizás movido por la culpa, pagó incluso más del valor real. Con ese dinero, Marina compró su propio lugar y pudo empezar de cero. Encontró trabajo como contable en una pequeña empresa privada. Su historial fue oficialmente limpiado, su reputación restaurada y ya nada se interponía en su camino para reconstruir una vida digna. El dueño de la firma, al conocer su historia, le ofreció un sueldo por encima del promedio, tal vez por compasión. Marina no lo rechazó. Después de todo lo vivido, sabía que tenía derecho a aceptar algo de justicia, aunque llegara tarde. A Sergio solo lo volvió a ver 2 veces. Una, al firmar el divorcio, y otra, para concretar la venta del apartamento. Lo encontró envejecido, demacrado, con los ojos opacos. Pero ya no le inspiraba lástima ni rencor, solo un gélido desinterés. Era un capítulo cerrado. A veces en sus sueños se le aparecía su suegra, no como en su último encuentro débil y trastornada, sino como la altiva Antonia de siempre.
impecable, altanera, con aquellas uñas violetas. En el sueño se reía y le susurraba: «De todos modos, perdiste 7 años, niña, yo gané». Pero con el paso del tiempo, esas pesadillas fueron desapareciendo. La vida comenzaba a abrir nuevos caminos, trayendo consigo rostros y rutinas distintas. Marina se apuntó a clases de inglés, se inscribió en un curso de natación y entabló amistad con su vecina de rellano, una joven madre soltera con una hija de 3 años encantadora. La niña visitaba a Marina con frecuencia, llegaba con su taza preferida, se sentaba con aires de importancia, tomaba té con galletas y le contaba anécdotas sobre sus peluches. Aquel pequeño ritual se convirtió en una inesperada medicina para el alma. Marina comprendió que no necesitaba tener hijos propios para entregar amor y cuidado. La vida le ofrecía nuevas formas de llenar el vacío. Mientras desempacaba, encontró una pequeña caja. Dentro, el trozo de uña postiza violeta, la prueba que lo cambió todo. Lo sostuvo en silencio durante un instante. Luego, sin vacilar, lo tiró a la basura. El pasado debía quedarse atrás. Se acercó a la ventana y la abrió de par en par. El aire frío del invierno irrumpió en la habitación con el olor a nieve fresca y la promesa de un comienzo limpio. 7 años de su vida habían sido robados. Pero los años que quedaban, esos eran suyos, solo suyos. Y no pensaba desperdiciarlos ni en rencores ni en recuerdos amargos. Allá afuera, en esa ciudad inmensa e indiferente, comenzaba el primer día de su verdadera libertad.